Si miramos el mapa político de África, vemos líneas rectas, fronteras geométricas, países enormes y otros diminutos. Pero esas líneas no siempre estuvieron ahí. Y lo más importante, no fueron trazadas por los pueblos africanos. Hoy en nuestro capítulo de Geopolítica en 15 minutos vamos a entender cómo Europa dividió África, qué pasó durante la colonización, cómo fue la descolonización y por qué muchos conflictos actuales nacen de esas decisiones. Antes del reparto colonial, África no era un territorio vacío, como tampoco lo eran Asia y América, pero en el capítulo que nos incumbe de hoy estamos viendo justamente el continente africano. Que existían imperios organizados, reinos consolidados, redes comerciales activas, estructuras políticas complejas, por supuesto, con la diversidad que podemos encontrar en otros territorios y en otras regiones. Si se quiere, estados, entre comillas, más avanzados y otros que vivían de una forma mucho más tribal y más rudimentaria. Teníamos, por ejemplo, el Imperio de Mali, el Imperio Songhai, el Reino del Congo, Etiopía. Eran entidades políticas reales, con autoridad y sistemas propios. Las identidades africanas no estaban organizadas como el modelo europeo de Estado-Nación, pero eso no significa que no hubiera una organización. La idea de que África era caos fue una narrativa útil para justificar su ocupación, el saqueo de sus recursos, la trata de esclavos y apoderarse de esos territorios por parte de las potencias coloniales europeas, que en aquel momento incluían no solo Gran Bretaña y Francia, sino también Bélgica, Italia, Portugal, España, Alemania, que para otro episodio será cómo Alemania perdió todas sus colonias, y seguramente también estoy olvidándome, por ejemplo, de lo que es Países Bajos, y por supuesto que este reparto tampoco fue de la misma forma, de las mismas características, pero bueno, eran estas las potencias. Y el momento clave fue la Conferencia de Berlín, donde justo en 1884 las potencias mencionadas se reunieron para repartirse África. Pero por supuesto, no hubo ningún representante del continente africano invitado. ¿Y qué pasó? No se respetaron etnias, no se respetaron lenguas, no se respetaron culturas. Se priorizó el acceso a recursos, las rutas comerciales, el control estratégico. Y así nacieron las fronteras rectas que hoy todavía vemos. El caso más brutal fue el Congo, entregado como propiedad personal al rey Leopoldo II de Bélgica. Y si se quiere, una de las ocupaciones más sanguinarias de todo el continente, en lo que fue justamente este territorio, que luego se dividió en República Democrática del Congo, en algunos periodos llamado Zaire, y la República de Congo. La colonización no fue solo administración, sino fue explotación sistemática. Las potencias aplicaron una estrategia clásica: divide y reinarás. Favorecieron a ciertos grupos étnicos sobre otros, crearon jerarquías artificiales, introdujeron fronteras que unieron pueblos rivales y separaron comunidades históricamente conectadas, hermanadas más allá de sus diferentes características. Un ejemplo clave es Ruanda y Burundi. Durante el dominio belga se realizó la división entre Hutus y Tutsis, transformando diferencias sociales en categorías raciales rígidas. Recomendada la película Ruanda. Búsquenla, que incluso en YouTube la pueden encontrar, o en alguna plataforma debe estar. Décadas después, esto desembocaría en uno de los genocidios más terribles del siglo XX.
Las semillas de conflicto quedaron plantadas durante la colonización. Ahora vamos al periodo de la descolonización, es decir, aproximadamente entre 1950 y 1970, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Europa queda debilitada y los movimientos independentistas crecieron en África. Entre 1957 y 1975 la mayoría de los países africanos se independizó, pero hubo un problema central. Las nuevas naciones heredaron fronteras artificiales, economías altamente dependientes, estructuras administrativas pensadas para extraer recursos, poca integración nacional, y es decir que en muchos casos hace que los estados nacieran sin cohesión interna. Esto generó golpes de estado, guerras civiles, dictaduras, intervención extranjera. Hay muchos casos sanguinarios, tanto de intervenciones extranjeras como también dictaduras dentro de África. Hay que tener en cuenta también y decirlo que muchos de estos dictadores, o incluso muchos de los que favorecieron el sometimiento de esos pueblos, ya sea como jefes tribales o u otro cargo jerárquico a la africana, por decirlo de una forma, se convirtieron en títeres de las potencias europeas, es decir, necesitaron también y contaron con apoyatura de nativos que, más allá que tenían una jerarquía, priorizaron sus intereses personales. A ver, en todos lados se cohesionaba. La independencia política no significó la independencia económica entonces. Muchos conflictos vigentes tienen raíces en esa división original. Sudán y Sudán del Sur, que es una separación reciente pero marcada por décadas de guerra. Nigeria, tensiones internas que derivaron en la guerra de Biafra. República Democrática del Congo, que tiene una enorme riqueza mineral pero inestabilidad crónica. El Sahel, la zona atravesada por terrorismo, golpes militares y disputa de influencia entre potencias actuales como Francia, Rusia y Estados Unidos. El Sahel es una serie de países, unos 10 países, si mal no recuerdo, que se encuentran al sur del Sahara. Ahora tenemos nuevos actores, justo mencioné un par. Estados Unidos, nuevos entre comillas para lo que es que en su momento no tuvieron colonias. Estados Unidos simplemente fue creador de Liberia, ocupando una parte del territorio que pertenecía a Sierra Leona, que justamente su nombre proviene de esclavos liberados que habían transcurrido parte de su vida en Estados Unidos. Pero bueno, vuelvo a esto. Y Rusia, que obviamente hoy es un actor importante. En su momento, como Unión Soviética, también tuvo sus intervenciones apoyando diferentes facciones en distintos países de África. Lo mismo que China, en la actualidad, lo está haciendo. Y también podemos mencionar, si bien no es una gran potencia, un papel activo de Cuba. Las fronteras coloniales siguen siendo el marco político. Y hay algo clave acá. En 1964, la Organización para la Unidad Africana decidió mantener las fronteras heredadas para evitar más guerras. El remedio fue conservar el problema, fíjense ustedes. Pero reducir África solo a sus conflictos sería un error. Hoy el continente tiene algunas de las economías de crecimiento más rápido. Es un continente muy heterogéneo. ¿Qué imagen tiene de África? Hambrunas exclusivamente, grandes epidemias y población negra. Lo digo así porque digo, como uno, qué imagen configura de chico. África tiene una multiplicidad étnica, países con población de origen árabe, sobre todo en el norte, y las distintas características de países vinculados más a lo que es, o a territorios y a etnias más vinculadas a lo que es esos pueblos. Tenemos diversas influencias religiosas, tanto autóctonas como también las que tienen que ver con las religiones
heredadas desde Europa. Tenemos distintos grados de desarrollo, como decíamos, distintas capacidades para diferentes cosas, África, es decir, para llevar a cabo diferentes políticas, o incluso hacia el exterior, con sus problemas. Sabemos lo que fue en Sudáfrica el apartheid, hasta mediados de los 80, bueno, y la figura clave de Nelson Mandela en su momento. Sudáfrica, para marcar un contraste, recibe la Fórmula 1, perdón que por ahí vaya cosa uno diga, y eso a los africanos que le influye, pero a los sudafricanos, pero quiero decir, tener un país como Sudáfrica que recibe la Fórmula 1, recitales, eventos de diversa índole, organizó un mundial de fútbol, cosa que no podría suceder, por ejemplo, en Chad o en Benín. Bueno, Marruecos con lo turístico, lo mismo que Egipto, y hasta lo podemos ver en ciertos niveles de la población, de esperanza de vida y de otras cuestiones vinculadas a la calidad de vida, justamente, que contrastan con otros países. Bueno, mismo Sudáfrica tiene esta contradicción de una buena parte de su población con HIV. Pero esto tiene que ver también con haber heredado, si se quiere, ciertos mitos en cuanto a la salud. Es decir, África es muy compleja. Un día vamos a ir, si se quiere, tomando casos concretos. Para esto vamos a tener tiempo, años vamos a tener. Esperemos seguir con el canal, por supuesto. Y decía que hoy el continente tiene algunas de la economía de crecimiento más rápido, concentra recursos estratégicos clave para la transición energética. Bueno, el coltrán para los celulares, por ejemplo, hay otros minerales, pero uno de los más demandados. Es escenario de competencia entre China, Estados Unidos y Europa, y no dejo afuera a Rusia. Ya no es solo objeto de disputas, también actor geopolítico. Pero las cicatrices del reparto colonial siguen influyendo, obviamente. Las fronteras africanas no son naturales, son decisiones tomadas en despachos europeos hace más de un siglo. Cuando las fronteras no reflejan estas identidades profundas, los conflictos se vuelven estructurales, como lo hemos mencionado. Entender África no es mirar crisis aisladas. Entender que el mapa es político, que las líneas no son neutras, que las decisiones del pasado siguen moldeando el presente. No me quería olvidar algo. Las lenguas oficiales de los países africanos, las oficiales hablo, son el francés y el inglés que predominan. Después tenemos el portugués, tenemos el español solo en Guinea Ecuatorial. Después tenemos algunas lenguas derivadas del árabe y por ahí algunas autóctonas que incluso también son consideradas oficiales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando veamos Asia vamos a ver muchas características distintas, tanto de su colonización como su descolonización, y por ejemplo, ciertas características que en el presente distan muchísimo de África. Pero bueno, eso será tema en su momento, quizás en el próximo episodio cuando veamos el caso de Asia. Como decíamos, es entender que el mapa de África en la actualidad es político, que las líneas no son neutras y las decisiones del pasado siguen moldeando el presente. Porque en geopolítica las fronteras no dividen solo los territorios, sino también las historias. Esto fue Geopolítica en 15 minutos y el mapa todavía habla. Un abrazo muy grande.